En una calle tranquila de Valley Village, California, lejos del ruido de los foros de los flashes y de las alfombras rojas, hay una casa que no intenta gritar riqueza, no necesita hacerlo. Su verdadero lujo está en el silencio de la mañana, en la luz que entra por las ventanas, en una mesa preparada para la familia y en los pasos de una mujer que durante más de 4 décadas aprendió a vivir frente al público sin perder el centro. Esa mujer es Angélica Vale, actriz, cantante, comediante, madre y trabajadora incansable. Una artista que convirtió su apellido en punto de partida, pero nunca en excusa. Para entender por qué esa casa representa tanto, hay que volver al principio. Angélica Vale nació en Ciudad de México el 11 de noviembre de 1975. Desde el primer día, su vida estuvo rodeada de música, cámaras y escenarios. Era hija de Angélica María, una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano, y de Raúl Vale, comediante, cantante y hombre de televisión. Crecer con 2 nombres tan grandes pudo haber sido una carga imposible o un atajo cómodo. En su caso, fue otra cosa. Fue escuela, fue presión, fue inspiración. Fue el comienzo de una vida en la que debía demostrar que el talento heredado solo sirve si se trabaja todos los días. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña, pero ambos entendieron algo con claridad. Angélica tenía un brillo propio. No había que empujarla a los escenarios, porque ella ya los miraba como si fueran parte natural de su mundo. Desde niña, cantaba, actuaba, observaba gestos, copiaba voces, imitaba personajes y absorbía todo lo que ocurría a su alrededor. No era solo una niña famosa por ser hija de famosos. Era una niña curiosa, rápida, expresiva, con una energía que llamaba la atención incluso entre adultos acostumbrados al espectáculo. A los 6 años, dio uno de sus primeros pasos importantes en el cine con El Gran Triunfo, estrenada en 1981. Mientras otros niños apenas descubrían sus juegos, ella ya estaba frente a una cámara, compartiendo pantalla con figuras de experiencia, aprendiendo a escuchar a un director, a repetir una escena y a sostener una emoción sin perder la naturalidad. Ese debut no fue una anécdota menor. Fue el inicio de una disciplina que la acompañaría toda la vida. Durante los años 80, Angélica vivió una infancia distinta. Estudiaba, ensayaba, aparecía en televisión, pisaba teatros y conocía libretos. La fama puede confundir a cualquiera, más todavía a una niña. Sin embargo, ella empezó a aprender algo que después sería fundamental en su carrera. El público se conquista con constancia. La simpatía abre puertas, pero la preparación permite quedarse dentro. En esa etapa silenciosa, se formó la actriz que años más tarde podría moverse con naturalidad entre el drama, la comedia, la música y la parodia. Cuando llegó a la adolescencia, Angélica comenzó a tomar decisiones propias. Se preparó en actuación, fortaleció su voz y dejó atrás poco a poco los papeles infantiles. En los años 90, su rostro empezó a hacerse habitual en las telenovelas mexicanas. Participó en Lazos de Amor, Bendita Mentira, El Secreto de Alejandra y Soñadoras. Cada proyecto agregó algo a su carrera. Cada personaje le permitió demostrar que podía ir más allá de la ternura, que también tenía fuerza, ritmo cómico y una forma muy particular de conectar con la gente. Pero fue en 2001 cuando el público la abrazó con una fuerza especial. Su papel en Amigas y Rivales la acercó a una nueva generación de espectadores. Angélica dejó de ser solamente la hija de Angélica María y Raúl Vale. Se convirtió en una presencia propia, reconocible, querida. Tenía algo difícil de fabricar: cercanía. Parecía una amiga de la audiencia,
Una mujer divertida, franca, capaz de hacer reír sin perder profundidad y de entrar en el drama sin volverse artificial. Su comicidad no dependía del exceso. Nacía de la inteligencia de la observación y de una verdad muy humana. El gran punto de inflexión llegó entre 2006 y 2007 con La Fea Más Bella. En esa producción, adaptación mexicana de Yo soy Betty, la fea Angélica, interpretó a Leticia Leti Padilla Solís. Ese papel cambió su carrera. No fue solo un personaje exitoso, fue una declaración. Leti no encajaba en los moldes tradicionales de belleza que durante años dominaron la televisión. Era torpe a los ojos de los demás, vulnerable, brillante, noble y profundamente digna. Angélica la defendió con humor, con ternura y con una entrega que hizo que millones de personas se vieran reflejadas en ella. La Fea Más Bella se convirtió en un fenómeno internacional. Su rostro cruzó fronteras. Su voz llegó a hogares de América Latina y de comunidades hispanas en Estados Unidos. La historia funcionó porque no se burlaba de Leti desde la crueldad, sino que mostraba la belleza de una mujer que se negaba a ser definida por la mirada superficial de otros. Para Angélica, el reto fue enorme. Debía sostener la comedia sin ridiculizar al personaje, emocionar sin exagerar y cargar sobre sus hombros una historia que dependía de su carisma. Lo logró, y con ese logro se colocó en un lugar definitivo dentro de la televisión latina. Compartir escena con su madre en ese proyecto cerró un círculo poderoso. La niña que creció mirando a Angélica María desde cerca ya era una artista completa. La madre y la hija coincidían frente a cámaras no como sombra y figura principal, sino como dos profesionales que conocían el peso de un escenario. Para el público, fue un gesto emotivo. Para Angélica Vale fue también una confirmación. Había construido su propio camino sin romper el lazo con sus raíces. Después de ese éxito no se quedó quieta. Muchas carreras se detienen cuando un personaje se vuelve demasiado grande. Angélica decidió moverse. Exploró la comedia, la parodia, la conducción y el teatro musical. Participó en proyectos como La Parodia, Parodiando y El Show de Angélica Vale, donde no solo actuó, también mostró su capacidad para conducir, producir ideas y manejar distintos tonos frente a la cámara. Su talento para imitar, cambiar voces y jugar con el lenguaje del espectáculo la convirtió en una figura muy versátil. El teatro ocupó un lugar importante. En Mentiras, el musical, encontró otra forma de conectar con el público. El escenario exige resistencia, presencia en vivo, respiración, ritmo y capacidad de reaccionar al instante. Allí pudo cantar, actuar y sostener la energía de una sala completa. La música, además, nunca quedó fuera de su vida. Grabó discos, hizo colaboraciones y mantuvo vivo ese vínculo vocal que venía desde su formación familiar. Su voz le abrió otra puerta, el doblaje. Participó en producciones animadas de gran alcance como Coco y The Emoji Movie. Para muchos niños y jóvenes, quizá su primer contacto con Angélica no fue una telenovela, sino una voz en una película animada. Eso amplió su presencia hacia nuevas generaciones. También demostró que una artista puede permanecer vigente cuando entiende que la industria cambia, que las pantallas se multiplican y que el talento debe adaptarse sin perder identidad. Con el paso de los años, Angélica extendió su carrera hacia Estados Unidos. Radio, series web, doblaje, televisión y escenarios en ambos lados de la frontera fueron parte de esa etapa multicultural. No era una artista que solo cruzaba de un país a otro.
Era una mujer que entendía dos audiencias, dos ritmos, dos industrias y una misma raíz latina. Para 2026, su trayectoria supera las 4 décadas. Lo impresionante no es solo haber empezado temprano. Lo impresionante es seguir activa, reconocible y fiel a sí misma después de tantos cambios. Por eso su casa en Valley Village no es simplemente una propiedad. Es una imagen de lo que ha construido. Angélica la compró en septiembre de 2017, cuando ya tenía una carrera larga, una familia formada y una necesidad clara de estabilidad. Pagó $3.175.000 por esa residencia. Y con el tiempo, su valor se ha colocado casi $4 millones. Pero reducir esa casa a una cifra sería quedarse en la superficie. Para ella, el valor más importante no está en el mercado, sino en lo que ocurre dentro. Allí hay silencio, rutina, trabajo, infancia, descanso, conversaciones y memoria. Desde afuera, la residencia de una sola planta y estilo Georgian colonial transmite calma. No parece una mansión diseñada para impresionar a extraños. Parece una casa pensada para vivir. Su elegancia no es ruidosa, es sólida. Está rodeada de vegetación cuidada, calles tranquilas y una atmósfera que contrasta con los años de cámaras, entrevistas y escenarios. Después de tanto ruido profesional, ese entorno funciona como un respiro. Un lugar donde Angélica puede cerrar la puerta y no tener que actuar para nadie. Al entrar, el ambiente se siente luminoso y cálido. La sala principal se abre hacia un patio cubierto mediante puertas francesas de cristal. La imagen es sencilla, pero poderosa. Una mujer que tantas veces apareció vestida para cámaras, ahora caminando por la mañana con una taza de café, escuchando música suave, respirando antes de empezar el día. La casa permite esa escena, permite volver a lo básico. Permite recordar que una celebridad también necesita una mañana sin prisa. El comedor tiene espacio para unas 20 personas. Ese dato dice mucho. No habla solo de metros cuadrados. Habla de reuniones de familia, de amigos de cumpleaños, de cenas largas y de risas que se quedan después de levantar los platos. Muy cerca está la sala familiar, quizá uno de los corazones de la casa. Allí destaca una chimenea de piedra de casi 4,5 metros de altura. A su alrededor, los libreros empotrados pueden guardar recuerdos, guiones, fotografías, libros y pequeños objetos que cuentan una vida. También hay un escritorio discreto, un rincón donde Angélica puede revisar proyectos, leer propuestas, escribir ideas o preparar algo para radio sin desconectarse del movimiento del hogar. La cocina fue diseñada para disfrutarse, no solamente para exhibirse. Tiene superficies, Caesarstone, gabinetes de estilo cuidado, azulejos de piedra biselada y electrodomésticos de alta gama. Entre ellos, Sub-Zero y una estufa Wolf de 10 quemadores. Es fácil imaginarla allí cocinando, probando una receta, conversando con sus hijos, bromeando como lo hace siempre, mezclando la rutina doméstica con esa energía de escenario que nunca la abandona. Incluso la despensa con puertas tipo pizarrón le da un aire cercano, práctico, familiar. Esta casa no parece un museo, parece un espacio usado, querido y vivido. El jardín trasero abre otra dimensión. Hay una parrilla Lynx, un huerto orgánico, un gazebo para sentarse al atardecer, un gimnasio privado y una zona de alberca con spa. Todo está pensado para descansar, moverse, convivir y respirar. Después de un día de trabajo, de una transmisión, de una grabación o de una entrevista, ese jardín puede convertirse en refugio. Angélica, caminando entre las plantas, mirando el agua y dejando que el cuerpo baje, la velocidad resume una conquista.
La conquista de tener un lugar propio donde la fama no manda. Su patrimonio se explica por muchos caminos. La televisión fue una base fundamental. La fea más bella transmitida entre 2006 y 2007 fue el proyecto que multiplicó su valor dentro de la industria. Ese papel le dio reconocimiento internacional, nuevos contratos, regalías y oportunidades. Antes de ese fenómeno, ya había una carrera larga. El milagro de Yara y otras producciones tempranas formaron parte de una trayectoria que no empezó con Leti, aunque Leti la llevó a otra escala. La comedia y la parodia también le permitieron diversificar ingresos. En programas como La Parodia, Parodiando y El Show de Angélica Vale, su participación fue más allá de actuar. Conducir y producir significó ocupar espacios creativos más amplios. En una industria cambiante, depender de una sola habilidad puede ser riesgoso. Angélica hizo lo contrario. Cantó, actuó, dobló, condujo, imitó, produjo. Hizo teatro y radio. Esa amplitud le dio estabilidad económica y profesional. La música aportó otra vía. Sus álbumes, presentaciones y colaboraciones confirmaron que su talento vocal no era un detalle secundario. En el teatro musical, especialmente, con Mentiras el musical, la voz se convirtió en herramienta escénica y también en fuente de trabajo constante. En el doblaje, su participación en Coco y The Emoji Movie reforzó su presencia en un mercado distinto. Cada etapa fue sumando. Cada decisión construyó una carrera que no depende de un solo éxito, sino de una estructura completa. Pero Angélica no se define únicamente por lo que gana o por lo que posee. Hay una faceta que el público también ha visto con fuerza en los últimos años. Su compromiso con los niños más vulnerables de América Latina y el Caribe. Muchas veces caminó en esa labor junto a su madre, Angélica María. Las dos comparten no solo sangre y escenario, sino una sensibilidad hacia quienes necesitan apoyo real. Una de sus causas más importantes es Food for the Poor, organización sin fines de lucro dedicada a llevar alimento, educación, atención médica y esperanza a comunidades empobrecidas. En julio de 2025, Angélica Vale y Angélica María fueron reconocidas oficialmente como Angel Ambassadors de la Fundación. Ese nombramiento no fue un gesto vacío. Representó una participación activa en campañas y llamados públicos. Angélica se convirtió en una voz importante del programa Angels of Hope, que brinda patrocinio a niños que viven en hogares colectivos o situaciones de alto riesgo en países como México, Guatemala, Haití, Honduras, Colombia y Perú. La causa no se presenta desde la lástima, sino desde la responsabilidad. Ella ha explicado que cada niño patrocinado tiene un nombre, una historia y un futuro posible. No se trata de números sin rostro. Se trata de niñas y niños concretos que pueden recibir alimentación, educación, cuidado médico y acompañamiento. Angélica patrocinó personalmente a 3 niñas en México y viajó como voluntaria para conocerlas, abrazarlas y escuchar sus historias. También participó en experiencias solidarias en Guatemala. Esos viajes no fueron una foto rápida, fueron encuentros capaces de dejar huella. Desde la radio, especialmente en La Vale y en estaciones como Cali 93,9. Ha impulsado campañas directas para que su audiencia participe. El mensaje es sencillo. Con alrededor de $4 al mes por niño, muchas personas pueden cambiar una vida. Angélica ha soñado con patrocinar a cientos de niños, demostrando que el cambio colectivo empieza con decisiones individuales. Sus acciones solidarias incluyen mensajes por el Día Internacional del Niño
iniciativas navideñas de regalos y llamados frecuentes a transformar la vida de un niño desde el amor. Esta sensibilidad no apareció de repente. En 2010, Angélica se unió a figuras internacionales como Renée Zellweger, Shaun White y George López en una campaña navideña liderada por Marlo Thomas para apoyar a St. Jude Children's Research Hospital. Esa causa estaba ligada a la lucha contra el cáncer infantil y otras enfermedades graves. Una vez más, su nombre servía para abrir atención hacia quienes más lo necesitaban. Y mientras esa faceta pública mostraba generosidad, su vida privada atravesaba una de las etapas más sensibles. A inicios de 2026, Angélica Vale aparece como una mujer en reconstrucción serena, no desde el escándalo, no desde la pelea pública, desde una fortaleza distinta más íntima. Después de años de matrimonio, tuvo que mirar de frente un cambio que ninguna familia vive sin dolor. Su historia con Otto Padrón, productor y ejecutivo de televisión de origen cubano, comenzó en 2008. El vínculo avanzó hasta llegar al matrimonio el 19 de febrero de 2011. Durante años fueron vistos como una pareja estable. Compartían vida familiar, mundo profesional y una imagen de respeto mutuo. En 2012 nació su hija Angélica Maciel. En 2014 nació su hijo Daniel Nicolás. Desde entonces, sus hijos se convirtieron en el centro absoluto de su vida. Angélica no habla de la maternidad como una etiqueta bonita. La vive como prioridad. Su casa, su agenda, sus decisiones y su forma de enfrentar los momentos difíciles parecen girar alrededor de esa responsabilidad. En noviembre de 2025, pocos días antes de cumplir 50 años, Angélica habló con el corazón en la mano en su programa de radio. Confirmó que Otto Padrón había iniciado el proceso de divorcio tras casi 15 años de matrimonio. Los documentos legales señalaron diferencias irreconciliables. Y también se supo que la pareja llevaba separada desde abril de ese mismo año. El dato fue fuerte. Para muchos seguidores, la noticia dolió porque la habían visto durante años como parte de una familia sólida. Pero lo que más impactó no fue solo el divorcio, fue la manera en que ella lo enfrentó. Angélica pudo elegir la confrontación. Pudo entrar en una guerra de declaraciones. Pudo convertir su dolor en espectáculo. No lo hizo. Eligió la gratitud. Agradeció públicamente a su exesposo por lo vivido juntos y dejó claro que su prioridad sería mantener la paz, el respeto y la estabilidad emocional de sus hijos. Esa decisión mostró una madurez profunda. No negó el dolor, pero tampoco permitió que el dolor destruyera lo más importante. Sus palabras revelaron a una mujer sensible, sí, pero también dueña de sí misma. El público respondió con apoyo. Muchos vieron en ella a una mujer real. No a un personaje de televisión. No a una celebridad perfecta. Una mujer que llega a los 50 años con una historia llena de logros, pero también con heridas, cambios y decisiones difíciles. La voz quebrada en la radio no la hizo parecer débil. La hizo cercana. La hizo humana. Y quizá por eso su historia conecta tanto. Porque detrás de la actriz que hizo reír a millones, hay una persona que también ha tenido que aprender a sostenerse cuando la vida cambia de dirección. Hoy Angélica Vale se define por varias capas. Es la niña que debutó en 1981. Es la joven que encontró su espacio en las telenovelas de los años 90. Es la actriz que conquistó al continente con La fea más bella entre 2006 y 2007. Es la artista que cantó, imitó, dobló, condujo y produjo. Es la mujer que compró en septiembre de 2017
una casa en Valley Village por $3.175.000 para construir estabilidad. Es la madre de Angélica Maciel y Daniel Nicolás. Es la hija de Angélica María y Raúl Vale. Es la mujer que en 2025 enfrentó un divorcio con dignidad. Y es también la figura que en 2026 sigue trabajando, respirando, creando y levantándose. Su historia va más allá del entretenimiento. Angélica Vale representa una forma de permanencia. En una industria donde muchos nombres brillan rápido y desaparecen, ella ha sabido adaptarse. No se quedó atrapada en la nostalgia. No intentó negar el paso del tiempo. No se sostuvo únicamente en el apellido. Cada etapa la obligó a reinventarse. De niña, actriz a comediante. De telenovela a teatro. De México a Estados Unidos. De televisión a radio. De personaje popular a madre que protege su intimidad. La casa con comedor para 20 personas. Chimenea de casi 4,5 metros. Cocina con estufa de 10 quemadores, jardín huerto. Gimnasio, alberca y spa podría contarse como un catálogo de lujos. Pero en su historia funciona de otro modo. No es un trofeo frío, es una base. Un lugar donde una mujer que vivió bajo la mirada pública puede cerrar la puerta y escuchar su propia vida. Allí el éxito deja de ser una palabra abstracta y se vuelve algo concreto. Paz, mesa, hijos, trabajo, descanso, futuro. Desde Ciudad de México hasta California, desde el gran triunfo en 1981 hasta su presente en 2026, su recorrido muestra una verdad sencilla. La estabilidad no siempre aparece cuando todo sale como se planeó. A veces llega cuando una persona aprende a sostenerse en medio del cambio. Angélica lo ha hecho con humor, con lágrimas, con trabajo y con amor por sus hijos. A sus casi 50 años, en noviembre de 2025, y en su nueva etapa de 2026, Angélica sigue demostrando que los finales no siempre son derrotas. A veces son puertas. A veces son silencios necesarios. A veces son el comienzo de una versión más honesta de la vida. Su divorcio no borra su historia de amor. Su dolor no borra su humor. Su fama no borra su humanidad. Y su casa en California no borra sus raíces mexicanas. Todo convive en ella como partes de una misma mujer. Así se entiende mejor la imagen inicial. Una casa tranquila en Valley Village. Una artista que ha vivido más de 4 décadas bajo la mirada del público. Una madre que protege a sus hijos. Una hija que honra una herencia artística sin esconderse detrás de ella. Una mujer que aprendió que el aplauso puede ser intenso, pero la paz es más profunda. Angélica Vale sigue de pie con una historia hecha de trabajo. Familia, pérdidas, generosidad y nuevos comienzos. Y por eso, su vida no se cuenta como un cuento de lujo. Se cuenta como una historia de resistencia, amor y verdad.